Porque la pregunta es qué clase de pedido la gente cree. Y una cosa es nuestra creencia y otra cosa es lo que la Biblia menciona. Pero es interesante porque ya se han realizado varias encuestas y aquí hay una encuesta realizada por el profesor Kevin Late. Él es profesor en la Universidad de Indiana y allí para poder descubrir qué tipo de oraciones hacían las personas que habían encontrado respuestas, los datos estadísticos dieron la siguiente información. El 79% de las personas que oran creen que Dios responde la oración cuando se trata de sanar a alguien con una enfermedad incurable. Interesante, casi el 80% dice que cuando oró por alguien que tenía una enfermedad incurable fue restaurada, fue sanada. Un 73% de los encuestados dice haber sentido la respuesta de Dios cuando oró por ayuda para encontrar trabajo. Entonces aquí vemos los pedidos que a menudo se repiten, ¿verdad? Tiene que ver con salud, tiene que ver con trabajo. Por otro lado, un 51% estuvo de acuerdo en que Dios no responde las oraciones cuando son pedidos, por ejemplo, para ganar eventos deportivos. Esto pareciera sin importancia, pero hay gente que es tan fanática que cuando comienza a jugar su equipo favorito, pues comienza a orar. Y orar para que el otro pierda, ¿no? Uno de los pedidos más egoístas que nosotros tenemos es obviamente orar para sobresalir humillando al otro. Estamos tomando apenas el concepto de fútbol o de un deporte. Sin embargo, esto se repite de otras maneras en nuestro cotidiano. A veces pedimos un mejor lugar, un mejor puesto, pero ¿para qué? Para humillar al otro. Cuando nosotros nos olvidamos que Dios es el Padre de todos. Entonces, cuando nuestros pedidos son netamente egoístas, centrados en uno mismo, para vanagloria propia y todo, en esta encuesta misma revela que hay un 51% dice, bueno, por más que oré, Dios no respondió esa oración. Hoy vamos a analizar este asunto que es importante, porque si te das cuenta dentro de la encuesta, las personas que encontraron una respuesta favorable, una respuesta del sí de Dios, tiene que ver con necesidades que no solamente es para la persona en sí pueda disfrutar, sino para poder favorecer también a los demás. Una de las oraciones que Dios siempre va a escuchar es aquella que no solamente te beneficia a ti, sino que beneficia a los que están a tu alrededor. En el caso de salud, por ejemplo, no solamente tú sufres, sufres toda la familia. En el caso de trabajo, no, con la pérdida de trabajo, no hay el sufrimiento de una persona, el sufrimiento de una familia detrás de ello. Entonces, allí nosotros encontramos una promesa de Dios en sí realizada. Dios suple necesidades, ¿correcto? Dios suple. Dios se encarga de poder satisfacer nuestras necesidades. El problema es que nosotros más presentamos a Dios caprichos que necesidades. Entonces, Señor, yo quiero esto, esto y lo otro. ¿Es una necesidad? No siempre es una necesidad, pero lo queremos. ¿Para qué? La motivación detrás de nuestras oraciones es lo que Dios ve. Nosotros podemos decir, pero mi pedido es interesante, es inteligente, es bueno. Sí, puede ser para ti, pero detrás de ese pedido Dios conoce la intención, la motivación egoísta, el por qué lo quieres, el para qué lo quieres y todo eso. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia algunos aspectos importantes en los cuales Dios dice no, ¿correcto? Pero Dios siempre responde. La respuesta no siempre es como queremos, pero en la Biblia sí encontramos que a veces Dios dice no. Bueno, después de realizar esta encuesta, pues allí el profesor Kevin explica que la oración es la práctica de fe más común y cotidiana, pero puede llegar también a ser compleja y multifacética, ya que muchas personas pueden orar de manera individual o colectiva por necesidades suyas o por necesidades de los demás. Esto es importante. Resulta que cuando uno va a orar pidiendo por otras personas, despierta en sí varias partes emocionales dentro de la misma persona. Primero, porque ya está esperando una respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Bueno, por otro lado, la oración también nos enseña a esperar, a desarrollar paciencia, confianza, fe. Yo puedo resumir lo siguiente. La oración no se trata de pedir. La oración se trata de conocer. Cuando nosotros entendemos que la oración no es una lista de pedidos, sino es un diálogo que tenemos que fortalecer con Dios, nuestra perspectiva cambia. Entonces, ¿por qué dialogamos con Dios? Pues dialogamos para conocer más de Dios. Cuando yo conozco quién es Dios, yo sabré aceptar
los sí, los no o los espera. Entonces la oración me lleva a conocer más profundamente quién es Dios. Cuando tú conoces quién es Dios y te dice no, le agradecerás porque tú conoces cuál es su carácter. De eso queremos hablar hoy aquí en este programa y cuáles son aquellas oraciones a las cuales Dios dice no. ¿Correcto? Entonces lápiz y papel, que hoy vamos a hablar esto aquí en Hablar con Dios. Lo que tenemos que entender en la vida es qué es oración. Hemos hablado tantos temas sobre oración, inclusive ya hablamos en otro momento cuáles son las oraciones que Dios sí responde. Hoy vamos a hablar de una manera más específica aquellas barreras que impiden las respuestas de Dios. Comencemos por oración. La oración es un diálogo, una comunicación con Dios de manera abierta y sincera. Y el diálogo sirve para dos cosas, para conocer y para fortalecer. Cuando yo quiero conocer a alguien, tengo que conversar. Mientras más converso, más conozco de la persona. Conozco sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus alegrías, su tristeza, lo que le incomoda, su pasado. Y mientras más conozco a la persona, yo tengo un apego especial. Fíjate, nosotros estamos llenos de conocidos, pero no de personas que conocemos. Conocer a alguien es ir más allá de aquella linda sonrisa que presenta para todo el mundo, más allá de hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Eso no es conocer. Conocer es dedicar tiempo. Y ese tiempo, que hoy casi nadie lo tiene, sentarse para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y expresar. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Pero nosotros hemos entendido que la oración no es para hablar. Hemos entendido que la oración no es para conocer. La oración es para pedir. Yo no sé quién nos colocó eso en la idea. Resulta que probablemente es una costumbre familiar que siempre veíamos a los padres orando cada vez que necesitábamos y nosotros crecimos con esa idea. ¿Necesito algo? Oración. ¿Necesito algo? Oración. No necesito nada. ¿Para qué orar? Entonces, necesitamos cambiar el concepto que tenemos sobre oración. La oración es para depender. La oración es para fortalecer nuestra comunicación con Dios, pero sobre todo es para conocer. Y una de las cosas que yo entendí en la vida es así. Cuando yo sé quién es Dios, no necesito todas las respuestas, porque yo sé quién es Él. Las veces que Dios no responde, lo entiendo, porque yo lo conozco a Él, no a su respuesta. Cuando yo sé quién es, quién me dice no, ni siquiera necesito entender por qué me dijo no. Porque sé que Él es amor y en su amor nunca permitirá algo que me lastime. Entonces, mientras más conozco a Dios a través de su palabra y a través de la oración aumenta mi fe junto a la palabra de Dios, me hace conocer más quién es Dios. Ahora, un concepto que debe quedar claro para nosotros es, oración no es para informar, oración es para depender. No es que cuando tú oras, Dios recién dice verdad, no sabía que te falta trabajo. No sabía que estás mal en tu matrimonio. No, Él sabe. La oración es para depender de Dios, para confiar en Él. ¿Correcto? Ahora, otro asunto. Dios siempre responde. Siempre responde. No es que Dios no responde oraciones, solo que su respuesta a veces es sí, a veces es no, a veces es espera. No nos da cuando queremos, nos da cuando Él quiere. Genial. Hoy nos vamos a centrar en los no. Y una de las cosas que yo entendí es que cada vez que los padres dicen no, lo hacen siempre para aliviarnos de algún dolor que puede traernos a la vida. Cuando nosotros somos niños y papá o mamá nos dice no, nosotros pensamos que es malo, ¿verdad? Un niño dice, cuando no le das algo que él quiere, ¿qué cosa piensa el niño? Tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Y nosotros cuando Dios nos responde decimos, no, Dios es malo, Dios no me escucha, Dios no me entiende. Claro. Es que tenemos la percepción de un niño ante la soberanía de Dios. ¿Y cuántas veces hemos hecho aquellos berrinches de niños, verdad? Hemos hecho las pataletas allí y hemos gritado y que ya no quiero de Dios y que Dios no existe y que esto y que lo otro. Rabietas infantiles. Pero fíjate una cosa. Hoy te voy a explicar 8 razones por las cuales Dios dice no.
Y antes de explicarte las 8 bíblicamente, déjame hacerte una introducción breve. Dios no ve la pieza, Dios ve el cuadro. Nosotros pedimos piecitas, Dios ve el cuadro completo. Dios sabe lo que pedimos y por qué lo pedimos. Un concepto que me ayudó a entender esto es lo siguiente: Dios conoce el fin desde el principio. Yo apenas conozco el principio y no el fin. Si Dios conoce el fin desde el principio, jamás me dará algo que, aunque para mí esté bien, sabe que después me va a hacer mal. Es como si un niño le pide a su papá o a su mamá un cuchillo. Apenas tiene 2 años y dice, quiero jugar con el cuchillo, o una navaja. La mamá le va a decir, no. Pero yo quiero jugar. Pero no. Ahora no. Vas a usar el cuchillo cuando tengas 9, 10, 11, 12 años, cuando ya puedas usarlo mejor. ¿Ahora para qué? A veces nosotros pedimos a Dios cosas filudas que nos van a herir en ese momento. Dice, no, todavía no. Número 2, Él es soberano. La oración no es una caja automática donde yo coloco un ticket y la oración está obligada a darme lo que yo pido. La oración no es manipular a Dios. No. La oración es confiar en que Dios tiene lo mejor y la oración me prepara para recibir lo mejor o para aceptar su voluntad. Me encanta ese concepto. ¿Me prepara para recibir o me prepara para aceptar? El apóstol Pablo dice 3 veces fui a Dios y le dije, Señor, quita este aguijón de mi carne. El apóstol Pablo tenía fe. El apóstol Pablo estaba presentando un pedido bueno, un pedido loable. Pero él dijo, no, bástate mi gracia. Mi poder en la debilidad se perfecciona. No siempre Dios, cuando le pido sanidad, me va a sanar. Dios me va a dar esperanza en medio de la enfermedad. No siempre Dios va a quitar la montaña delante de mí. Me va a dar fuerzas para escalar la montaña. No siempre Dios va a hacer lo que yo le pido. Dios a veces dará de otra manera para fortalecer mi fe. Entonces, cuando Dios dice no, lo hace para fortalecerme. Eso lo entendió Pablo. Y Pablo luego decía, yo me glorío en mis debilidades. ¿Cómo que la debilidad te va a dar gloria? Claro, porque en mi debilidad encontré que mi única fortaleza es Cristo. Si Dios me hubiese dado la fortaleza necesaria, ya no hubiese necesitado de Cristo. Vamos a la Biblia entonces. Santiago capítulo 4, versículo 3. Primera razón por la cual Dios dice no. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y allí el texto es muy claro y dice lo siguiente. Ustedes piden y no reciben. Bien claro el texto, ¿verdad? Porque ustedes piden mal. Y dice, ¿para qué lo piden? Lo piden para gastar en vuestros deleites. Bueno, es claro el texto, no necesito explicar. Tú pides, Dios te dice, no te voy a dar, hijo, todavía no, o no, eso no te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo sé por qué lo pides. Motivaciones. Pero yo estoy pidiendo algo bueno, sí, motivaciones. ¿Sabes que nuestros pedidos están manchados mucho de egocentrismo? La mayoría de nuestros pedidos es para mí, Señor, quiero para mí. Señor, dame un trabajo solo para mí. El otro, aunque quede de hambre, pero yo lo quiero. Dame algo para mí, más ¿para qué lo quieres? ¿Tú sabes que muchas de las que llamamos bendiciones se pueden tornar maldiciones? Cuando está centrado en nosotros. A veces pedimos cosas para exaltación propia. A veces pides más dinero para luego humillar a los que no tienen. Hace algún tiempo estuve en una universidad haciendo una semana de oración. Y una hermana se acercó y dice, mira, yo tengo tanto que agradecer a Dios porque Él me dijo no. Y yo quise entender un poquito más las veces que Dios le dijo no. Y ella me contó la historia que hace algún tiempo ella le había pedido a Dios que por favor el novio con el cual ella estaba nunca la abandone. Mas llegó el momento en que éste le abandonó. Y en ese momento oró, clamó, pidió a Dios, lloró y le dijo, Señor, por favor, que vuelva ese novio, que vuelva ese novio, que vuelva ese novio. Pastor dice, mientras más pedía, más se iba. Mientras más trataba de agarrarlo, de tenerlo, él más huía. Y parecía que Dios no respondía. Lloré, me quise apartar de Dios, pero bueno, finalmente acepté y continué. Y dice, yo tengo tanta gratitud a Dios porque me dijo no.
si yo me hubiese casado con ese hombre, yo no sé cómo sería hoy mi vida. Y él me contaba la historia, que no lo voy a contar aquí, lo triste que ese hombre ahora vivía al lado de otra persona haciendo la vida imposible. Cuando Dios dice no, es porque Él sabe el fin desde el principio. Nuestros pedidos a menudo son para satisfacer nuestros propios deseos y necesidades. Y a veces Dios dice, yo sé que puede hacerte bien, pero también conozco que si te doy aquello que quieres, te va a hacer más daño que aquel bien que estás buscando. Número 2. Violencia. Mira, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. La violencia es otra de las razones por la cual Dios dice no. Primero es el egoísmo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces presta atención aquí. ¿Qué cosa puede hacer que Dios diga no cuando yo no puedo controlar, no tengo dominio propio y estoy lastimando a los demás? Aquí especialmente está hablando de una relación de pareja, pero también equivale para relación laboral, de amistad, en toda la vida. O sea, si tú maltratas a tu prójimo, si tú no tratas a los demás como Dios quiere que los pueda, como Dios te trata a ti, entonces va a ser estorbo. Y esto no solo equivale a hombres, hay mujeres también que maltratan. Entonces aquí la relación. Y una de las cosas que me encanta es: vivan sabiamente dando honor como vaso frágil. Ese cuidado, no permitiendo que se quiebre. Entonces, la falta de ese amor compasivo hacia los demás estorban y hace que Dios diga no. ¿Correcto? Primero, egoísmo. Número 2, violencia. Número 3, arrogancia. Vamos al libro de Salmos capítulo 138, versículo 6. Salmos capítulo 138, versículo 6. Dice así: porque Jehová es excelso y él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué razón el altivo es mirado de lejos? No porque Dios se aparta, sino porque Él se separa de Dios. Dios nunca se separa del ser humano. El ser humano corre, huye delante de Dios. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad no es estatus económico, humildad no es andar de cabeza mirando hacia el suelo. Humildad es caminar con Cristo. Mateo 11:28 dice: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cuándo aprendo a ser humilde? No cuando no tengo dinero. ¿Cuándo aprendo a ser humilde? No cuando me quedo sin nada. Aprendo a ser humilde cuando camino con Cristo. Y aquel que camina con Cristo dice: mis oídos siempre están atentos a sus pedidos. ¿Correcto? Número 4. Rencor. Es otro impedimento para que Dios diga no. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice así: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces Jesús nos enseñó en qué momento a pedir perdón en la oración. Quiere decir que si no perdonamos, pues la oración también no es respondida. Fíjate un asunto interesante aquí. El perdón no es un beneficio para el ofensor, lo hemos dicho tantas veces. El perdón es el beneficio para quien ofrece. Entonces yo pido a Dios una bendición, dice: ¿para qué si te estás destruyendo? Yo te digo, quita ese veneno que se llama rencor, que está acabando con tu vida. Alguien ya causó una herida en ti y tú sigues abriendo la herida, haciéndola más grande cuando tienes rencor y odio con la persona. El perdón te va a ayudar a ti y sobre todo va a cicatrizar la herida y Dios va a responder tus oraciones. ¿Sabes que yo me quedé sorprendido por otra razón por la cual Dios no responde o Dios dice no? ¿Y sabes qué cosa es? La indiferencia.
Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 13. Este texto realmente es poco leído. Necesitamos leer un poco más. Proverbios capítulo 21, versículo 13 dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, cuando él clamare, no será oído. Este texto es muy fuerte. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes ante la necesidad del prójimo? Y nosotros somos conscientes de eso. Cuando yo soy indiferente y cierro mi oído para no ayudar a quien necesita, dice el texto bíblico, yo también lo haré contigo cuando tú necesites. Qué interesante cómo nuestra indiferencia puede llevarnos a tener uno de Dios. Cuando vamos a Colosenses 4:2 encontramos la otra razón, que es la inconsistencia o la falta de perseverancia. A veces Dios dice, si es que yo te doy en este momento, tú ya no vas a venir a mí. Entonces la única manera de tenerte así siempre en mi presencia es haciéndote esperar. ¿Te diste cuenta que la gente que clama por sanidad, cuando se sanan, dejan de clamar? ¿Te diste cuenta que la persona que está endeudada y pide a Dios un milagro, Dios es el milagro, ya no más pide a Dios nada y se aleja de Dios? Cuando no perseveramos en la oración, Dios dice, mira, esto es lo único que te va a mantener unido a mí. Hay cosas que Dios te va a decir no solamente por eso, y Dios te va a sustentar y te va a dar, no te va a desamparar en la medida que sea necesaria, porque es lo único que te enseña a depender. Pero yo entendí otro asunto, y es que la rebeldía es otra de las cosas por las cuales Dios no responde. Recuerda la oración en el Getsemaní. Jesús dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea porque yo ordeno. Porque hay muchos que ordenan a Dios. Dame esto y ya, y si no me das, ¿qué es eso? Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Pedí la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Hay personas que piden a Dios cosas que Dios no aprueba. Señor, quiero que me des ese muchacho o esa muchacha. Pero hijo, ya te dije mi palabra, que no os unáis en yugo desigual. Pero yo quiero, y quieres que Dios te responda. O sea, quieres ir en contra de su voluntad. Otra oración común es, yo estoy orando para que Dios le castigue y que le dé su merecido a la otra persona por lo que me hizo. Te va a responder. No es su voluntad. ¿Estás entendiendo? Cuando nosotros nos encaprichamos en eso, entendemos, dice, Dios no me da, Dios no quiere. No, pues es que estás pidiendo en contra de su voluntad. ¿Y qué cosa es su voluntad? En la Biblia yo encuentro 3 cosas que son la voluntad de Dios. Apenas estoy mencionando 3 versículos, pero toda la Biblia revela la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que la voluntad de Dios es que tengamos un cuerpo sano y una mente limpia. Cuida tu salud, cuida tu mente. 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que seamos gratos. ¿Cuánto agradeces a Dios? Esa es la voluntad de Dios, que vivas agradecido con lo que tienes y esperando que aquello que no tienes Dios te va a dar en su momento. Y número 3, Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Qué cosa es obediencia? Entonces, la voluntad de Dios es obediencia a su ley, gratitud en todo momento y cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Entonces, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero que Él me responda. Fíjate lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Es un texto muy fuerte. Dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, tú me pides todo lo que quieras, pero nunca me quieres escuchar. Nunca quieres obedecerme. Tú exiges que Dios te escuche, pero tú no quieres escucharlo. ¿Entiendes? Muchos se rehúsan a oír, a guardar, a amar, y solamente aparecen a Dios con una lista de pedidos. Por eso su promesa en Juan capítulo 15, versículo 7, es muy clara. Y dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes qué sucede?
cuando permanecemos en Dios, nuestros pedidos cambian, no son los mismos. Por eso es que todo lo que pedimos está de acuerdo a su voluntad. ¿Qué barreras están impidiendo en tu vida? Vamos a quebrarlas y vamos a esperar la voluntad de Dios. Oramos juntos. Gracias, Señor, porque a través de la oración puedo conocerte mejor. Gracias porque tú nos darás siempre aquello que necesitamos. Gracias porque tú nunca permitirás que llegue a nuestra vida aquellos pedidos que finalmente terminarán hiriéndonos. Ayúdanos y enséñanos a confiar en ti, a aceptar tu voluntad, a permanecer en ti, a escuchar tu voz, para que la oración se convierta no en una lista de pedidos, sino en un conocimiento de quién es Dios para nosotros. Colocamos nuestra vida en tus manos. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.